Olga Sánchez Cordero, muchas gracias por estar en esta oficina. Gracias a ti, Carlos, por esta gran oportunidad. No, hombre, la oportunidad es para mí porque esta mujer es, yo diría, un tanque en materia de derecho, doctora en Derecho Constitucional, y por eso se explica que haya sido, pues, una de las 11 piezas que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la exministra Olga Sánchez Cordero. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias, Carlos. Gracias, de verdad. Me encanta estar en tu programa, siempre lo veo, y ahora estar platicando contigo, para mí es un gusto. No, hombre, bueno, pues ya me hizo, cuando menos, el mes de septiembre. El asunto es que, pues, a propósito de aparecer aquí, desde luego, de manera pública en Milenio Televisión, pues me hace pensar en otra aparición pública que acabas de tener, y es que te vi suscribiendo qué compromiso en un acto de Morena con Andrés Manuel López Obrador hace pocos días en la Plaza de la República, ahí donde está el Monumento a la Revolución. Es correcto. Te platico. Es un acuerdo de unidad nacional. Eso es lo que es, un acuerdo de unidad. Y me pareció muy importante que esto se intitulara Acuerdo de Unidad Nacional, porque de hecho yo creo que lo que le falta mucho a nuestro país en este momento es eso, la unidad nacional, para seguir construyendo un México que todos aspiramos, al que todos aspiramos. Entonces, a ver, se ha construido mucho, la historia de México es riquísima, se han construido instituciones, por supuesto que sí. ¿Tenemos instituciones sólidas? Por supuesto que sí. ¿Creo firmemente en los poderes públicos? Claro que creo. Y este acuerdo es un acuerdo de unidad nacional. Tú sabes, porque ahí están mis votos, que desde hace muchos años, yo me he sentido de izquierda, cuando menos me he identificado. No sé si ya esté ahorita el término izquierda y derecha en crisis, porque hoy todo está en crisis. El concepto de soberanía está en crisis. El concepto de las izquierdas y de las derechas está en crisis. Pero bueno, mi tema es que siempre, desde que era muy joven, he luchado. Lo eres. Gracias, Carlos. Ya no tanto, pero te compro la idea. Te la regalo. Gracias, Carlos. Entonces, desde que yo era muy joven, y desde que tú también eras muy joven, los dos éramos muy jóvenes. No, lo sigo siendo. Yo de menso salgo de mi primera infancia. Bueno, yo siempre creí en las libertades y en los derechos, y por eso estuve en el movimiento del 68. Entonces, todo esto, todo mi bagaje personal anterior, pues es una identificación con la izquierda de los derechos, con la izquierda de los derechos de las mujeres, de las minorías, de las personas en situación de vulnerabilidad. Ahí están todos mis votos. Yo no te puedo decir otra cosa que el que lea y el que se meta en todas las resoluciones que propuse al Tribunal Pleno y a la Sala, pues ahí está mi posición. No es una posición que pudiera extrañar a alguien, es una posición de siempre, de siempre. Bueno, pues, Olga Sánchez Cordero, doctora en Derecho Constitucional, mi única licencia es de manejo, qué barbaridad, o mi única licenciatura. Me pone varios balones y yo me siento pues, un gran goleador, porque dijiste algunas palabras que me hacen, cuando menos, encontrar un hilo de conversación. Hablaste de
instituciones, hablas de izquierda, hablas de, a partir de tus resoluciones, más bien tus propuestas de resolución en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y pues voy a empezar por ahí. Esta mujer, contra mi opinión, fue de la idea de que una secuestradora obtuviera su libertad, Florence Cassé. ¿Qué me dices de eso? Claro, mi opinión no importa porque yo no fui ministro, pero a ver brevemente, ¿qué dirías tú? ¿Qué diría yo? Que el caso Florence Cassé es un parteaguas en la historia del derecho penal en nuestro país y del proceso penal. Fue la primera vez que la Corte se hizo cargo de temas tan importantes como la presunción de inocencia. La primera vez que la Corte se hizo cargo de la puesta inmediata a disposición ante el Ministerio Público, de la primera vez que se hizo cargo ya en serio y profundamente de lo que es la asistencia consular. Sí, elementos sobre los cuales se resolvió que en cuanto que no se dio un debido proceso, la señora, que ya estaba sentenciada por el Poder Judicial en el que tú también trabajaste, así es, como secuestradora, obtuviera su libertad. Yo creo que no se pronunció la Corte sobre si era secuestradora o no. Ya lo sé. No, pero ya en última instancia ella había sido sentenciada como secuestradora. A ver, Carlos, cuando he dado las conferencias sobre Florence Cassé y lo que esto significa para el avance en el proceso penal en nuestro país, una de las grandes preguntas que me hacen siempre es, a ver, primera instancia la condenó, segunda instancia la condenó. El amparo que solicitó también le fue negado. ¿Cómo es que la Corte le haya decretado la libertad inmediata, Sí. Dicho sea de paso, que no repuso el procedimiento? Sí. Bueno, y me dicen, bueno, pero ¿por qué todos estos jueces? Y yo les contesto de una manera muy sencilla. Porque todos estos jueces y estos magistrados, todos actuaron como siempre se había estado actuando y como siempre se había resuelto. Y la Corte dio un giro enorme haciéndose cargo de todas estas violaciones. Eso lo entiendo, pero ni la Corte le quitó el señalamiento de secuestradora. Pero tampoco fue el tema. Está bien. El tema no fue ese. Pero el tema fue la violación a sus derechos. Bueno. Exactamente. La violación a los derechos, que como se prueba con muchos otros casos, cuando se violenta el debido proceso, diría que él haya sido como haya sido, persona a la que se le violaron sus derechos, en el criterio de la Suprema Corte de Justicia, debe ser puesta de inmediato en libertad. Así es. Si te parece bien, ya le doy vuelta a la página, porque hablaba yo de una discrepancia, pero sin proporción. Esta señora sabe, yo medio intuyo. No, sabes pero bastante. Otra de las palabras que dijiste fue institución, y me llama la atención que hayas firmado. Desde aquí un saludo a Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, pero me llama la atención que hayas suscrito un documento de unidad con el movimiento que encabeza López Obrador, que es precisamente quien en algún momento dijo a volar con las instituciones. Mira, es gran parte de lo que yo respeto en materia de libertad de expresión. Yo creo que la piedra angular de un Estado constitucional y democrático de derecho, como es el que todos aspiramos. Viva la libertad de expresión. Viva la libertad de expresión. Viva la libertad. Estoy totalmente de acuerdo. Viva la Pero libertad también, de Andrés Manuel, cuando tú tenías el ministerio de la constitucionalidad, que es a lo que se dedica el máximo tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, tú fuiste una de las señaladas, ibas en el paquete, decía Andrés Manuel que los ministros de la Suprema Corte habían sido maiceados. Así es. Y quiero entender que no le guardas rencor, cosa que habla bien de ti. Te voy a decir algo. Imagínate cuántos casos resolví en 25 años de juzgadora. A ver, no sé si cientos de miles, pero sí miles. Miles sí. Pero miles sí.
porque fueron 25 años en el Tribunal Superior de Justicia como magistrada y después como ministra de la Suprema Corte. Sí. ¿Tú crees que yo puedo engancharme en alguna discrepancia de periodistas o de actores políticos? Sí, tomarlo como agravio. Como agravio. Por supuesto que no. Imagínate que yo me enganchara en cada una de las resoluciones. Siempre un juzgador, unos ganan y otros pierden, porque es precisamente lo que hace el juzgador. Resuelve un conflicto. Así es. Entonces, hay ganadores y perdedores. hay ganadores y perdedores. Entonces, pues los que pierden no lo dicen con todas sus letras, pero lo piensan. Y a veces piensan hasta peor que lo que dijo Andrés. Sí. ¿No? Sí. Y algunos sí lo dicen. Entonces, y algunos son prudentes. Pero también dijiste la palabra izquierda. Izquierda como aspiración desde el 68, y me da mucho gusto decir que cuando tú andabas en esas, yo también. ¿Verdad que sí? Pero, en este desdibujamiento de las, no sé si de las ideologías o de los partidos políticos, se da en el PRD, que no se sabe bien, se da inclusive en el PRI, en el PAN, en otras agrupaciones políticas. En el caso concreto de Morena y de Andrés Manuel, pues sabemos quienes sostenemos que no es un movimiento de izquierda. Es decir, yo veo en algunas de sus manifestaciones, por ejemplo, las elecciones a mano alzada, o en capítulos como el de Iztapalapa y Juanito y aquel sainete, yo veo una mayor aproximación, digamos, a Moctezuma y Huicamina que a Che Guevara. ¿Y no a Moctezuma Xochitl? No, ese ya era progresista. En fin, lo que digo es que ¿de dónde saca, sobre todo con la oposición de Andrés Manuel a la permisibilidad o legalización de parejas del mismo sexo, el aborto, etcétera? ¿De dónde sacas que sea un movimiento de izquierda? Mira, lo saco de... Pero ¿por qué no lo dejamos en puntos suspensivos? Porque el tiempo de estos actos se acabó. Bueno. Y le entraremos. Esta señora, de una vez les digo, para fortuna de todos nosotros y de ustedes especialmente, cada 2 miércoles la leerá en las plataformas impresa y digital de Milenio. Muchas gracias, Olga Sánchez Cordero. Gracias, Carlos. Aguantas acá y continuamos esta conversación. Maravilloso. Buenas noches.